Biblias al libro de Éxodo, capítulo 28, verso del 36 al 38. Éxodo 28, del 36 al 38. Dice el verso 36: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Aquí nos habla de una de las partes del vestuario del sumo sacerdote, ¿verdad? Y dice que la mitra, que era el gorro que usaba el sumo sacerdote, debería de haber una franja de oro aquí, con una inscripción que decía santidad a Jehová. Y dice, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y es precisamente lo que Dios quiere hablarnos hoy, santidad a Jehová. Yo sé que hay muchas congregaciones en las que Dios año a año les regala una palabra, les da un mensaje de lo que quizás van a hacer énfasis durante todo ese año. Y mi esposa me preguntaba, amor, ¿tienes alguna palabra que Dios te haya regalado como iglesia para este año? Y yo le dije, la verdad no. Lo que tengo de parte de Dios para mi vida personal y para todos nosotros como iglesia es de que Dios me ha dicho, quiero que exaltes mis atributos. Quiero que mi iglesia conozca, camine y me imite en mis cualidades de carácter. Quiero que la iglesia sea lo que yo soy. Y la palabra que Dios me daba es de que vamos a recordar este año el atributo de Dios que es su santidad. Y el título de lo que Dios nos envía es santidad a Jehová. Cuando hablamos de santidad, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Quizás un manual de prohibiciones, ¿verdad? No hagas, no cojas, no vayas, no tomes, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos ha enseñado que quizás significa santidad. Pero santidad va más allá de lo que nosotros podemos pensar o querer reflejar de manera externa. Yo sé que en la antigüedad la Biblia muestra de que en ciertas ocasiones la santidad era manifestada en que no se deberían de tocar ciertas cosas, no se deberían de consumir ciertas bebidas, pero para nosotros en la actualidad hoy, ¿qué significa santidad? A veces santidad lo asociamos con aislarnos de un mundo en el que vivimos, ¿verdad? Santidad lo asociamos con una postura religiosa, santidad quizás lo asociamos con un lenguaje diferente. Pero creo que la santidad de la cual nos habla la palabra va más allá de esos conceptos o esquemas que a veces los mismos hombres hemos encargado de ponerle como carga a otros hombres. Y quisiera para esto que viéramos un video y después de eso continuamos con el tema, ¿verdad? Si tienen el video, por favor. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un
Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto?
No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Creo que es bastante sencillo y claro el video, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad, no estamos hablando del impedimento que como seres humanos podríamos tener para acercarnos a un Dios santo. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, cuando Jesús tenía un diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3, dice que os es necesario nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces, eso nos da el enfoque claro de lo que significa la santidad. Vimos cómo históricamente Isaías, cuando tiene la visión que está en el templo, del templo él ve que sale un serafín con un carbón encendido y toca sus labios. Y lo primero que viene a su memoria es reconocer su condición humana de pecado. Yo, hombre de labios inmundo. Pero ese encuentro, esa cercanía que Isaías tiene en esa visión con ese ángel, eso no lo destruye, sino que lo transforma. Y es precisamente lo que la palabra de Dios hace con nosotros cuando hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros como sus hijos podamos ser transformados por su santidad. Es por eso que la Escritura nos dice que seamos santos porque Él es santo. La Escritura revela de que cada uno de los seres humanos hemos sido creados conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero nosotros somos representación a mínima escala de lo que Dios es. Dios es omnipotente y nosotros no somos omnipotentes. Dios es omnisciente, pero nosotros no somos omniscientes. Dios es amor, pero nosotros aún tenemos problemas con el odio. Dios es perdonador y nosotros aún tenemos problemas con la falta de perdón. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero así como leímos en el libro de Éxodo, en donde Dios había dado una instrucción precisa para el sacerdote, pero que esa indicación no era únicamente para el sacerdote era el representante de todo un pueblo. Hoy nosotros somos cada uno representantes de Dios en la tierra, porque Dios ya no habita en edificios. Dios ahorita habita en seres humanos, los cuales escogió para Él derramar en ellos su presencia y para derramar en cada uno de ellos todos sus atributos. Es por eso que Dios quiere que nosotros como iglesia recordemos santidad a Jehová. Y ese sello mantenía puesto en la frente. Que nosotros este año podamos con su ayuda hacer y mantener ese recordatorio. De que Dios quiere que seamos hombres, jóvenes, mujeres, niños y ancianos
con un carácter de santidad. Pero no con el carácter de santidad que el mundo nos ha enseñado, de que tenemos que apartarnos o que tenemos que manejar un lenguaje diferente o una vestimenta diferente. No, porque esa no es la santidad de la cual habla la Escritura. La Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. La pregunta es, nadie va a ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y quién ha logrado la medida de santidad que es igual a la de Dios? Nadie. El único ser humano que pudo lograr esa medida fue Dios mismo cuando se hizo hombre. Pero de hecho ninguno de nosotros, históricamente, por personas nobles o bondadosas que se hayan conocido, han logrado un estándar de santidad que iguale el de Dios. Pero todo comienza cuando la Escritura dice que os es necesario nacer de nuevo. Cuando yo soy trasladado, escogido por Dios mismo para traerme a su presencia, para llevarme a un encuentro con Jesús en la cruz del Calvario, allí en ese proceso de escogencia es cuando ocurre santificación en tu vida y santificación en tu vida. Todos vamos a ir al cielo, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero no todos llegaremos al cielo con el mismo grado o nivel de santidad. Cuando Dios dice santidad a Jehová, nos está hablando del crecimiento, del desarrollo y de la madurez que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de ir obteniendo en nuestra intimidad y en nuestra comunión con Él. Santidad no significa posturas exteriores. Santidad no significa un lenguaje diferente. Santidad no significa que nos apartemos del mundo. De hecho, Jesús mismo oraba por sus discípulos. ¿Y cuál era la oración que él hacía al Padre? Padre, no te pido que los quites del mundo. Si tú y yo aún no hemos sido quitados del mundo, es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y la oración que Jesús hacía por sus discípulos es la misma que hoy hace por ti y por mí. No te pido que los quites, te pido que los guardes del mal. Y es el deseo de Dios, comenzando por mí, porque la palabra fue dada para mi vida personal primeramente. Quiero que desarrolles esa cualidad de carácter en tu vida, Julio. Quiero que desarrolles santidad. Y quiero que también le enseñes a mi pueblo a desarrollar santidad. Oh, entonces nos tenemos que aislar. Ya no podemos compartir con nadie más que no tenga nuestras mismas creencias, nuestras mismas convicciones, porque nos vamos a contaminar. No. Acompáñame al libro de Colosenses, al capítulo 2. Verso del 20 al 23. Dice el verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La Biblia nos dice que si hemos muerto con Cristo, no nos sometamos a preceptos humanos. ¿Qué preceptos humanos, Julio? Como que no comas, no tomes, no hagas. Dice que todas esas cosas tienen cierto mérito, con duro trato en el cuerpo. Pero eso es lo que hace la religión. La religión te encasilla y te mete en un molde en donde tú no experimentas libertad en una relación viva con un Dios vivo, sino una esclavitud
de sometimiento a normas. Julio, ¿me está hablando usted de liberalismo? Le estoy hablando de una relación viva y eficaz con un Dios santo, puro y perfecto. En donde si no es por la escogencia que Él hizo a tu vida y a mi vida, tú y yo no podríamos acercarnos a Él. La razón por la cual nosotros, una de las razones por las cuales venimos a un lugar como esto, llamado iglesia, es porque en un lugar como este, hombres, mujeres y niños nos reunimos porque tenemos en común una misma creencia. Venimos a adorar a un Dios que no vemos, pero es un Dios que creemos que vive y que es real. Y una de las cosas que nos hace ir a la iglesia es porque reconocemos la santidad, la pureza y la grandeza de Dios. Que es a través del sacrificio de Jesús que nosotros tenemos libre acceso a su presencia. Vayan conmigo, primera de Pedro, al capítulo 14. Perdón, que no es 14. Si me ayudan con la Biblia ahí, sed santos en toda vuestra manera. Ya, es sí. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la petición que Dios nos hace como iglesia? Dios nos dice, yo los adopté y los hice mis hijos, pero quiero que no se conformen a los deseos que antes tenían. Cuando estaban, ¿en qué? En ignorancia. Sino que ustedes puedan reconocer que por causa de la escogencia que yo he hecho en sus vidas, ustedes ahora pueden ser santos en toda su manera de vivir. Una vez más, Dios nos está diciendo, la santidad no son posturas externas. La santidad es llevar una vida común y corriente, dando evidencia de que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a su luz admirable. Julio, ¿cómo logro eso? Eso lo vamos a lograr en la medida de que de manera intencional cada uno de nosotros busque una mayor cercanía y una mayor búsqueda del conocimiento de Dios. Cuando vimos el video hacía una metáfora de santidad con el sol. Y decía, el sol parece ser santo. Y entre más nos acercamos al sol, más poderoso se vuelve el sol. Y puede ser tan poderoso que podría llegar a un momento a ser peligroso, que nos podría destruir. Y Dios dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dándonos a entender con claridad de que la iglesia que Él compró con su sangre a través del sacrificio de Jesús y a la cual revistió dándole el regalo del Espíritu Santo, hoy en día pueden ser los agentes de cambio en medio de una generación perversa, viviendo de manera diferente, pero de una manera sencilla. Manera sencilla que el mismo Espíritu de Dios nos da la capacidad y nos da la fuerza. Amén. No tenemos que aislarnos para ser santos. De hecho, Dios nos compró y nos rescató y ha dado mandato y nos ha dicho, ustedes son la sal de la tierra. Las noticias a veces nos alarman
y decimos, esto va de mal en peor. Pero déjeme decirle que si no fuera por usted, no fuera por mí y por la Iglesia Universal, que es el conjunto de cada uno de los creyentes, la condición mundial sería peor. Y esto no está peor, es precisamente por causa de la Iglesia de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros continuemos levantándonos en confianza y en seguridad de que podemos mostrarle a un mundo lleno de tiniebla con los atributos de Dios, de que Dios vive y que Dios es real. Por eso Él nos dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Regresemos al libro de Levítico, al capítulo 20. Verso 26. Miremos lo que Dios declara en este texto. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. Y una de las cualidades y atributos que Dios quiere que sobresalgan sobre su iglesia es la santidad. Dios no está buscando una iglesia mística, Dios no está buscando una iglesia religiosa, Dios no está buscando una iglesia condenatoria. Dios está buscando una iglesia en la que Él pueda con confianza decir, ustedes son mis manos, ustedes son mis pies, ustedes son los que van a transmitir a un mundo perdido y decadente mi amor, mi santidad, mi bondad, mi misericordia. Y eso no lo vamos a lograr caminando bajo preceptos. Eso no lo vamos a lograr encasillándonos bajo mandamientos de hombres. Eso no lo vamos a lograr diciéndole a la iglesia, tú no puedes comer carne, tú sí puedes comer carne, tú no te puedes tomar esto, tú sí te puedes tomar esto, tú sí puedes celebrar esto, tú no debes de celebrar esto. No, eso no es la iglesia. La iglesia no fue comprada para eso. El maestro es el Espíritu Santo. Y Él quiere que seamos santos no únicamente los domingos. Los domingos podríamos venir por mandatos de hombres y tomar posturas de hombres y hablar con un lenguaje religioso, aleluya, gloria a Dios, santo, mi hermano, Dios te bendiga, hermanita, Dios te bendiga, la chequina de Jehová sea contigo, vaya por donde quiera que vayas, ¿verdad? Y después de que tú te vas, ¿sí vieron esa hermana como vino hoy? ¿Sí vio cómo venía vestida? ¿Sí vieron al pastor? ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron ese hermano que entró con ese tatuaje? ¿Sí vieron esa otra hermana que se puso un arete en la nariz? Para eso Dios no compró una iglesia. Por eso les digo que la santidad va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Agradezco a Dios de que Dios todavía continúa mirando el corazón de los hombres y las mujeres y no nuestros errores manifestados en las conductas exteriores que reflejamos. Por eso Él dice, ustedes han de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios nos ha llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha apartado para Él. Hebreos 12. Miremos lo que nos declara. Verso 14. Dice el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Si tuvieras que hacerte una autoevaluación, ¿cómo te clasificarías? ¿Santa o inmundo? Santa o inmunda. Porque la Escritura dice que sigamos la paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Probablemente tú y yo estemos descalificados y digamos, no alcanzo ese estándar de santidad, no voy a ver a Dios. Pero gloria a Dios de que la santidad es algo que el sacrificio de Jesús produce en ti y produjo en mí. Fue por eso que Jesús pudo decirle a ese maestro conocedor de la ley, y le dijo, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. Pero si yo nazco, entonces puedo ver el reino, y si yo he nacido de nuevo, puedo entrar al reino. ¿Y dónde está Dios? Sentado en su trono en el reino. Es el sacrificio de Jesús lo que me otorga a mí la santidad que me permite entrar ante el Padre. Por eso cuando como pecador yo he venido a la cruz de Cristo, reconociendo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, allí Dios me santificó. A partir de allí, lo que comienza en ti y en mí es un proceso de madurez. Como le decía hace un momento, todos aquellos que hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesús, vamos a ir al cielo. Pero todos no llegaremos con el mismo nivel de santidad o con el mismo nivel de madurez espiritual. Pero llegaremos allá porque ya Jesús nos santificó. Es por eso que la Escritura te llama a ti santo y me llama a mí santo y nos llama perfecto. La santidad es algo más alto que la buena moral. Hoy en día los seres humanos hacemos demasiados esfuerzos por tener una buena moral. Pero pensaba yo en esto. Quizás como hijo de Dios tengo algún hobby que me gusta. Puedo practicar la pesca, puedo practicar la cacería o puedo practicar quizás algún deporte. Y con ese hobby invierto grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de tiempo, porque me generan placer y porque he llegado a la conclusión de que no le hago mal a nadie. La pregunta ¿es eso malo, Julio? Que yo tenga un hobby, tenga una práctica de algo e invierta cierta cantidad de recurso económico y tiempo en eso. Moralmente no tiene nada de malo. Como aquel que dice, yo tampoco tengo nada de malo, pero me gusta jugar en los casinos. Voy a los casinos o me gusta intensamente un deporte y le invierto tiempo y le invierto dinero. Y me tomo una cerveza o me tomo un trago y no le hago mal a nadie. ¿Cuál de los dos moralmente está mal? Ninguno, ¿verdad? Ambos moralmente estamos bien. Yo, porque tengo un hobby que no ofende a nadie, y el otro tiene un hobby que tampoco ofende a nadie, no le está haciendo mal a nadie, ¿verdad? El que va al casino y apuesta o juega la lotería, no le está haciendo mal a nadie, ¿verdad? Moralmente, socialmente, ambos son bien vistos. Una persona no le hace daño a nadie. Pero la santidad va más allá de la conducta moral. Y los seres humanos hacemos demasiado énfasis únicamente en tener una buena moral. Y bajo esa buena moral justificamos muchos de nuestros actos. Muchos criticamos la manera excesiva en la que comen unos. Pero ¿qué de mis debilidades? ¿Verdad? Quizás unos tienen lucha con la comida, otros lucha con la bebida, otros lucha con el cigarrillo. Pero moralmente, ¿están haciendo mal a alguien? No. Y dentro de la iglesia nos movemos bajo ese estándar, porque la moralidad
es el margen de conducta que los seres humanos usamos para medirnos unos con otros. Pero Dios no está llamando a su iglesia a que tengamos solamente una buena moral. Dios está llamando a que tengamos una vida de santidad, porque la santidad es la medida de lo que yo hago para Dios. Eso es la diferencia. Quisiera leerles un relato que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso del 18 al 23. En lo moral, unos dicen yo guardo el sábado, otros decimos yo guardo el domingo, ¿verdad? Y moralmente estamos bien. Ok, tú quieres guardar el sábado, guarda el sábado. Tú quieres guardar el domingo, guarda el domingo. Tú comes cerdo, yo no como cerdo. Moralmente estamos bien, ¿no? No nos ofendamos. Ok. Aquí dice que hay un joven rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuál fue la respuesta? Moralmente yo vivo bien, maestro. Me sé los mandamientos, a nadie le hago mal, asisto a la iglesia, doy mis diezmos, cuando invitan a ayunar y quiero participar, participo. ¿Verdad? Moralmente estoy bien, maestro. Jesús le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Su amor al dinero. El hombre moralmente vivía bien. Había sido instruido de niño en los mandamientos. Conocía la Escritura. Hoy en día nosotros nos esforzamos porque nuestros hijos conozcan la Escritura. Pero muchas veces el único énfasis que le hacemos es no hagas, no toques, no tomes, no pruebes, no agarres, ¿verdad? Y les ponemos falsas cargas. En el momento en que nuestros hijos se pueden liberar de ese yugo opresor de nosotros los padres, se van a liberar. Porque lo único que conocieron de Dios fue prohibiciones, fue manual de conducta, fue solamente moral. No les enseñamos a nuestros hijos lo que era ser santo. Ser santo no es algo que alguien puede darte a ti como ser humano. Ser santo es un atributo que te es concedido únicamente a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Nadie más puede lograr la santidad. Los monjes que conocemos que se apartan en monasterios no tienen santidad. O tienen duro trato en su cuerpo de restricciones y de cosas, de aguantarse y de abstenerse, pero no logran la santidad que la Escritura enseña. Y Dios quiere que como hijos adoptados, comprados, lavados por la sangre de Jesús y habitados por su Santo Espíritu, podamos ser la muestra a un mundo en necesidad de que se puede vivir en santidad. Pero la santidad no es cumplir con ritos. La santidad es tener una relación viva con un Dios vivo. Porque de Él proviene la capacidad, de Él proviene el poder. De poder hacer lo que humanamente no podemos hacer. Podemos llegar a amar a nuestros enemigos solamente producto de la santidad de Dios.
Podemos perdonar a los demás sus ofensas solo producto de la santidad de Dios. De lo contrario, nada de esos requerimientos que Dios nos hace como pueblo podríamos llevarlos a cabo, si no fuera por su santidad. Por eso Él dijo, ustedes deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. No únicamente cuando vayan a la iglesia. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Entonces la santidad va más allá de querer conservar una buena moral. Capítulo 22, verso 26. Aquellos que tenemos la responsabilidad dada por Dios de instruir a un pueblo, de ayudar a conocer las Escrituras nos dicen, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios hace un llamado a aquellos hombres y mujeres que exponemos su palabra. Dice, ustedes que son mis sacerdotes, muchas veces han dado mayor énfasis a las cosas morales y no a mi santidad. Y la gente hoy está viviendo una vida cristiana solamente bajo estándares morales. Hace un momento les decía, ¿quién es inmoral? El que practica la pesca e invierte grandes cantidades de recurso económico y tiempo en ese hobby, o aquel que se va al casino y juega y apuesta su dinero. ¿Quién es realmente inmoral? Socialmente, ninguno, ¿verdad? ¿A quién le está haciendo daño el uno o el otro? Ninguno, ¿verdad? Pero estamos buscando el estándar y la medida de compararme hombre con hombre. Pero Dios dijo que yo debía ser santo, no porque mi hermano o mi hermana fuera santa. Dios me dijo a mí que yo debía ser santo porque aquel que me escogió, que me trasladó de las tinieblas a la luz, es santo. Y por eso esa es mi demanda. Sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Los 7 días de la semana, Dios espera que tú y yo practiquemos la santidad. Julio, ¿cómo practico la santidad? Sencillo. Gózate con el bien que Dios te ha dado, con el bien que Dios te ha hecho y con el conocimiento que el Espíritu Santo te da, colocándolo por obra. Vive una vida común, vive una vida corriente, pero vive una vida diferente. Eso es santidad. Eso es santidad. Y es lo que la Escritura nos dice. Y aquí nos exhorta a los sacerdotes. Ustedes violaron mi ley y contaminaron mi iglesia. Porque entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y hoy yo he sido profanado en medio de ellos. Como hombres y mujeres que exponemos la palabra, tenemos responsabilidades delante de Dios, de que ustedes puedan saber qué es la santidad. Si aquí tuviéramos un grupo de jóvenes tatuados y nos tuviéramos que clasificar
¿A dónde se sientan los santos y dónde se sientan los inmundos? ¿A dónde usted sentaría a los que están tatuados? Los que están tatuados irían al lugar de los inmundos, y los que no estamos tatuados iríamos al lugar de los santos. Eso hacen los hombres con los hombres, porque los estándares morales nuestros son demasiado bajos comparados con los estándares de santidad. A Pedro una vez le fue dada en una visión, porque Pedro juzgaba a los que comían animales inmundos. Y en una visión, Dios tuvo que hablarle, le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Hoy en día, Dios tiene que utilizar muchas veces en nuestra vida personal visiones como esa. Porque nos equivocamos tan fácilmente. Si vino una hermana con una falda demasiado corta, la clasificamos de inmunda. Si vino una hermana con un vestido bien largo, la clasificamos de santa. Es lo exterior lo que nos define como santos. Si aquí enfrente se para un inmundo y un santo, solo por un impacto visual no sabemos quién es santo y quién es inmundo. Solo aquel que tiene la facultad de ver el corazón de los hombres y las mujeres es aquel que nos dice a todos, pastores y no pastores, sean santos porque yo soy santo. Y sean santos no únicamente el domingo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas en el tren, cuando vas en el bus, cuando vas caminando, sed santo porque yo soy santo. Así dijo Jehová. Acompáñame al capítulo 44, verso 23. ¿De Ezequiel? De Ezequiel. Vimos en el verso anterior, en el capítulo 22, cómo Dios exhorta a sus sacerdotes porque no enseñaban a diferenciar entre lo santo y lo profano. Y aquí dice en el verso 23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Iglesia, tu función, mi función, no es salir a condenar al mundo, porque ya el mundo está condenado. Dice la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Ya eso es suficiente. Nosotros no tenemos por qué estar agregando más condenación. Dios compró su iglesia para que seamos portadores de buenas nuevas, para que traigamos aliento a aquel que está débil, para que tendamos una mano al que está caído. No para que el que esté caído no le paremos encima y le digamos, te lo mereces por pecador, te lo mereces por inmundo, te lo mereces por cualquier palabra menos de traer aliento. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Aquel que es santo vino y dio su vida en rescate por todos nosotros. Ahora Él dice, ustedes sean santos y den su vida en rescate por otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. ¿Cuál es el llamado? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Isaías 35, 8.
¿A qué Dios nos ha llamado? ¿A inmundicia? No. No. A santificación. Julio, es que ser santo es muy difícil. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo que ser santo es difícil? Santo es difícil cuando no has entendido lo que te convierte a ti en santo. Tú no te haces santo, tú no te puedes santificar a ti mismo. Fue Dios mismo quien a través de Jesucristo te santificó. Dice el verso 8 del capítulo 35, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Porque la demanda de santidad no está basada en tu esfuerzo, sino basada en el sacrificio de aquel que fue dado como cordero inmolado para que tú y yo fuésemos santificados. Esto es una reunión de santos. Somos santos dentro y fuera de la iglesia. No son tus méritos, no son tus obras lo que te convierten a ti en santo. Cuán equivocados hemos estado, ¿verdad? Queriendo lograr santidad bajo nuestras propias fuerzas, queriendo lograr santidad sometiéndonos a preceptos de hombres. No hagas, no toques, no comes, no guardes, no hagas. Cosas que todas se deshacen con el uso, dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 10. Por torpe que seas, no te extraviarás. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué fue lo que te hizo santo y qué fue lo que me hizo a mí santo? El sacrificio de Jesús. Mi hermano, que ese hecho de inmortalidad de Jesús mantenga grabado como Dios ordenó que fuera grabado en la diadema del sumo sacerdote. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Soy santo porque tú me hiciste santo. Por eso puedo tener libre entrada ante el trono de la gracia. Por eso puedo llamarte papá. Por eso no necesito intermediarios. Porque tú me hiciste santo a través de ese sacrificio. Tú no vas a lograr la santidad a través de tu manual de buena conducta. No. Porque en algún momento vas a fallar como hombre. No coloques demasiado énfasis únicamente en querer conservarte o ser un hombre de una buena moral y una mujer de una buena moral, porque es un estándar muy bajo. La moralidad únicamente nos permite compararnos seres humanos con seres humanos. Pero la santidad es el nivel de lo que yo hago para Dios, producto de lo que Él ha hecho en mi vida. Eso es santidad. Eso es santidad a Jehová. Santidad a Jehová todos los días. Santidad a Jehová en la iglesia. Santidad a Jehová en la playa. Santidad a Jehová en el trabajo. Santidad a Jehová donde esté. Porque Él me hizo santo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. Amén. Si algo
Cristo quiere encontrar en la tierra, ¿qué es? Fe. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él regrese? Pero para que tú seas santo, tienes que usar tu fe. Porque todos estos atributos te han sido dados por medio de la fe. Nadie más te puede convencer de que tú ya eres santo si no lo aceptas por fe. Mientras tú no estés convencido de esa verdad, vas a tratar todos los días de lograr la santidad bajo tu humana debilidad, cosa que nunca vas a obtener, porque ya tú eres santa, ya tú eres santo. Procurar la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso, por fe, puedes estar convencido de que vas a ver a Dios, porque ya tú eres santo. Tú no esperas ser santa, tú no esperas ser santo, sino que ya tú eres santo. Si Dios te llama hoy a su presencia, con certeza y seguridad le vas a ver. Tu estándar no es la santidad del pastor. Tu estándar es el regalo que Él te dio a ti a través de Jesucristo. Porque fuiste a través del sacrificio de Jesús santificado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Colócate de pie y concluyamos este tiempo.